Si digo la palabra secuestrador, pensarás en destrucción, muerte y terror. Pero antes de lo ocurrido el 11S, antes de la nueva normalidad, todo era normal. 26 de diciembre, 1971, el día siguiente de Navidad. Vuelo 932 de Air Canada, que viaja de Thunder Bay a Toronto. Terminaba un largo día para las azafatas cuando un pasajero entra en el galley con una nota. Esto es un secuestro. Nos vamos a Cuba. Una nota, una pistola y un mensaje cifrado para la torre. Así empieza el primer secuestro en el espacio aéreo canadiense. Un caso al que se le quitó importancia hasta que una coincidencia lo conecta con la infame tragedia del 11 de septiembre de 2001. En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. En Toronto, un avión secuestrado está inmóvil en la pista. Los pasajeros desembarcan ignorando el peligro, pero la tripulación está atrapada a bordo. Bajo el avión, la policía intenta desencallar la situación. Barry King y su compañero Dan Bunting eran dos policías noveles por ese entonces. King recuerda aquella noche. Uno de los agentes de Transport Canada que había allí me dio un micrófono y unos auriculares para comunicarme con el piloto. Desde abajo, miré hacia la cabina y vi una pequeña ventana a su lado y le dije que no se preocupara, que éramos muchos trabajadores allí para liberarlos, y él me dijo: creo que debo decirle que nos está escuchando. Como muchos otros policías, no tenían entrenamiento para lidiar con secuestros. Solo sabían que el avión no podía despegar. Diles que reposten el avión. Lo que vi a continuación fue un hombre acercarse al copiloto y llevando una pistola. ¿Qué pueden hacer? La tripulación está en la cabina. Él tiene una pistola. Quiere ir a Cuba. El avión necesita combustible para eso. Los dos jóvenes policías deciden que el avión reposte y que despegue hacia Cuba. Dan Bunting lo recuerda. Un policía de 28 años y otro de 24 tomaron esa decisión. Nadie nos ayudó. Éramos dos hombres en medio del asfalto. A día de hoy, en la época en que estamos, seguro que estas decisiones habrían llegado desde el ministerio. Entonces, el sistema policial era muy básico. Tomabas tú las decisiones y tenías que vivir con ello. Vimos como el avión se alejaba por el horizonte y cruzamos los dedos. Volvimos a comisaría, nos hicimos café, nos lo tomamos, nos fuimos a casa. Encendí la televisión, entonces la tele solo emitía hasta las 2 de la madrugada. Me senté en el porche, al día siguiente volví al trabajo. No había dormido nada, esperando. 5:30 de la mañana. El vuelo 932 vuelve a Toronto. La tripulación parecía cansada cuando llegaron, pero el capitán, creo, estaba agradecido por la decisión tomada. Si algo hubiera salido mal, tú y yo no estaríamos aquí charlando, de eso estoy seguro. Vosotros tampoco querríais hablar con nosotros. Seguro que vosotros tampoco querríais. Una azafata dice que le ha servido una bebida al secuestrador para poder recuperar sus huellas. Estuvo genial. No recuerdo su nombre ahora, pero sí recuerdo cómo nos sentimos todos. Quisimos darle un abrazo enorme y gritar que había estado increíble. La azafata les da otra información a los agentes. Se trata del nombre del secuestrador: Patrick Creighton.
En las primeras 72 horas, Bunting y King ya tienen 2 pistas valiosas. Habría sido un buen comienzo para muchas investigaciones. Pero para cuando se emite la orden de detención, Patrick Creighton ya ha desaparecido entre los campos de caña de azúcar de Cuba. Ahí, los estadounidenses no pueden tocarlo y los canadienses no pueden encontrarlo. La forma de castigo de los secuestradores en Cuba es el trabajo forzado bajo un sol abrasador. Mientras Creighton suda en los campos, el caso queda olvidado. Durante 30 años, el informe descansa junto a otros casos no resueltos en este inofensivo edificio de la policía. Este caso acaba escogido por un inspector para poner a prueba su récord. Don Jorgensen ha resuelto todos los casos perdidos a los que se ha enfrentado. Encontré esa orden antigua y todavía vigente y decidí, como un reto, ver si podía localizar al acusado. Lo único que tenía eran 4 datos básicos, como la fecha de nacimiento, el nombre y una pequeña descripción. Usé los procedimientos policiales habituales, pero no conseguí nada útil. No había registros de Creighton, ni actuales ni antiguos. Normalmente, cuando buscas algo en Google u otro buscador, te salen una infinidad de resultados. Así que cuando puse el nombre de Patrick Creighton, esperaba encontrar mucha información, pero salió solo un resultado. En este caso, un resultado fue determinante. Un artículo de un periódico online local de Nueva York hablaba de mentores para jóvenes afroamericanos y uno de ellos era Patrick Creighton. Era director de una escuela pública y profesor en un centro de menores. Este Patrick Creighton está en Mount Vernon, Nueva York. Mi primer paso para intentar confirmar que se trataba de él fue contactar con un amigo que sirve en la policía de Nueva York para que echara un vistazo en los registros del condado de Westchester en busca de Creighton. Ese Patrick Creighton encaja con la descripción del secuestrador tal y como debería ser hoy. 50 y tantos, 1,60 m y negro. Empiezan a hacer preguntas de forma discreta a compañeros y amigos, como el supervisor Odin Mangum. Creo que los alumnos de Patrick lo adoraban. Era un profesor duro y no lo parecía si tenías en cuenta su aspecto. Físicamente es un hombre bajito, pero inspira mucho respeto. Creo que es un hombre con pasión por lo que hace. Un hombre al que le apasiona servir a la comunidad. ¿Puede ser el mismo hombre? ¿Aquel que secuestró el vuelo 932 de Air Canada hacia Cuba a punta de pistola? En una calle de Mount Vernon, Nueva York, la policía muestra a los transeúntes la foto de una chica desaparecida. Parece algo inocente, pero lo cierto es que intentan coincidir por casualidad con el secuestrador de 1971, Patrick Creighton. No queríamos hacer saltar las alarmas. Sin duda, si nos equivocábamos, mancharíamos la reputación de un hombre, y eso podía pasar. Contacté con mi homólogo en Nueva York. Trazamos un plan para que él consiguiera huellas dactilares de Patrick Creighton. Creighton facilitó sus huellas cuando fue contratado como profesor en el centro. Ahora, la policía las necesita para confirmar su identidad y relacionarlo con el secuestro. Jorgensen le entrega la lámina a un experto en huellas, Gordon Bell. Las huellas que había en el registro eran de 1994. Al rellenar el formulario para su contratación le pidieron las huellas de los 10 dedos, así que teníamos las de los pulgares. Las huellas obtenidas de su pulgar izquierdo encajan con las de su tarjeta de identificación de profesor. La del pulgar derecho, conseguida en 1971 de una lata de refresco, también coincide. Las huellas lo identificaron sin lugar a dudas como el hombre que estuvo en ese avión. El profesor, el amable tutor de los chicos del barrio, también es un fugitivo.
Creo que Crichton dormía con un ojo abierto cada día de su vida. Porque estoy seguro de que sabía que lo que había hecho 30 años atrás seguía registrado en alguna parte y que podía tener que acabar pagando el precio por ello. ¿Por qué habéis tardado tanto? Las primeras palabras de Crichton fueron: ¿por qué habéis tardado tanto? No se sorprendió cuando lo detuvieron, pero todos los demás sí. Especialmente su amigo y supervisor, Odin Mangum. Cuando lo detuvieron, no me lo podía creer. Era imposible. Aunque Patrick era una persona fuerte, con un carácter fuerte, no podía creer que pudiera ser violento. Todo lo hacía con entusiasmo y alegría. La violencia nunca apareció en nada de lo que hizo en 6 años trabajando en el centro. Para Patrick Crichton, el arresto conlleva alivio. Deja salir todos los secretos de su vida extraordinaria ante el inspector Jorgensen, sin parar, durante 7 horas. Me quedé fascinado. Crichton era profesor de historia y vivió muchos acontecimientos convulsos de la historia moderna. Crichton pasó de vivir una infancia pobre en Harlem a ser uno de los primeros estudiantes universitarios negros de Nueva York. Describió su evolución como activista estudiantil, convirtiéndose en miembro del Consejo de Estudiantes de la Hunter College de Nueva York. En Harlem, nuevas voces del movimiento de liberación negra como Malcolm X se dirigen a jóvenes como Crichton. Se fue comprometiendo políticamente cada vez más y se afilió al Partido Pantera Negra de los Estados Unidos con un cargo bastante elevado en la organización. Pero el asesinato de Martin Luther King lo cambió todo. ¿Cómo puede tener sentido trabajar dentro del sistema cuando el sistema es hostil con la gente de paz? Finalmente se alistó en la Black Liberation Army, que era una organización clandestina que perpetraba lo que se consideraron actos terroristas, desde robos a bancos a ataques con bomba, a finales de los 60 y principios de los 70. Un grupo llamado la República de Nueva África tiene un objetivo. Quieren un país negro independiente dentro de las fronteras de Estados Unidos. Y debe ser conseguido cueste lo que cueste. Patrick Crichton está preparado para ayudarlos a obtener fondos. Julio de 1971. Crichton pone en juego su vida de casado y de padre y su carrera como profesor. Él y 4 más decidieron robar un banco en Nueva York. Él hacía de centinela en el exterior, enfrente del banco, y huyó en cuanto oyó que llegaba la policía. Reconoció las sirenas desde lejos. El robo acabó frustrado. Mataron a una persona, hirieron a otra y los demás fueron capturados. Ahora Crichton está peor de lo que había imaginado. Es un fugitivo. Jorgensen ha localizado a mucho más que un secuestrador. Se trata de un fugitivo de un atraco a mano armada. Con sus compañeros capturados y uno muerto, Crichton teme que él sea el siguiente. Le dice a su mujer que se olvide de él y que empiece una nueva vida. Piensa desaparecer. Un Patrick Crichton desesperado huye de Estados Unidos, convencido de que lo persiguen por un atraco con violencia. Navidades de 1971. De un problema a otro. Patrick Crichton huye a Canadá, pero una tormenta de nieve lo sitúa en un motel de Thunder Bay. Tiene que buscar otra ruta de escape. Esto es 1971. No hay detectores de metales en los aeropuertos de Canadá. Al día siguiente, sale de Thunder Bay en un avión que se dirige a Toronto. 15 minutos antes de aterrizar, Patrick pone en marcha su plan. Pensad,
Tenemos granadas de fragmentación y un revólver del calibre 38. Llevadme a la cabina con el capitán. Nos vamos a La Habana, Cuba. Esto no es una broma. Cuando Crichton desembarcó del avión en el segundo día de Navidad, no supimos nada de él. No había información de dónde estaba ni a dónde fue. 30 años más tarde, Crichton es arrestado y ocupa los titulares de los periódicos de Nueva York, pero solo en las ediciones matinales. Es 11 de septiembre de 2001. Otro secuestro ha aparecido en las portadas de periódicos de Nueva York y de todo el mundo. Fue muy extraño e inquietante. Me encontraba en Nueva York y justo acabábamos de detener a un secuestrador aéreo. Fue irónico. Mientras el inspector transporta a su prisionero hacia Toronto para el juicio, los dos se preguntan cómo afectarán los acontecimientos del 11S a su caso. En Toronto, Patrick Crichton contrata a un abogado conocido en la comunidad negra, Irving Andre. Me preocupaba que Patrick no tuviera un juicio justo. ¿Por qué? Porque acababa de ocurrir el 11S. En el juicio, la fiscalía pide una sentencia muy dura, argumentando la naturaleza violenta del secuestro y el comportamiento criminal de Crichton en el atraco del banco. Tuvimos que enfrentarnos al hecho de que el tribunal quería influenciar al juez con lo de que Patrick Crichton estuvo involucrado en un atraco en el que hubo bajas. No había forma de evitarlo. Nosotros contraatacamos afirmando que no se puede condenar a alguien con una sentencia dura por acciones de las que nunca fue acusado y de las que nunca fue declarado culpable. Crichton creía que lo juzgaban por el atraco de 1971. Nunca supo que la huida había sido un éxito, por eso secuestró el avión para huir a Cuba y evitar la justicia estadounidense. Sin duda era alguien que no encajaba en el molde de un terrorista. Era un ciudadano responsable. Ayudaba a personas con problemas. Volvió a los Estados Unidos con su propio nombre, continuó trabajando. Era como una extensión del compromiso social que demostró durante los 60. En la época de Crichton, los 60 y los 70, secuestrar un avión era una forma de conseguir atención política o de huir de forma efectiva. A partir del 11S, secuestrar un avión se convirtió en un arma. Y en este caso, el 11S nos fue de ayuda. Porque ese acto terrorista del 11S dejó claro a la opinión pública la monstruosidad del terrorismo real. Y nos dijo a las azafatas, ¿podéis llevar esta nota al capitán? El abogado de la defensa, Irving Andre, transporta al jurado de nuevo a la noche del secuestro. Tenéis a dos azafatas que afirman que nunca las amenazó, que intentó que estuvieran tranquilas. Incluso el piloto aseguró que Crichton no era una amenaza, siempre y cuando fueran a Cuba. En el parlamento final, Irving vuelve a la noche de Navidad de 1971. Si tenemos que especular qué le pasaba por la cabeza en ese momento, tal vez fuera total mezquindad, depresión o la comprensión de que tenía que hacer algo para salir de ese embrollo. Una ironía interesante de este caso es que Patrick Crichton, en cuanto llegó a Canadá, en diciembre de 1971, en Thunder Bay, podría haber comprado un billete a La Habana, Cuba, sin la necesidad de secuestrar un avión. Pero Patrick Crichton sí secuestró el avión. Como fue el primer secuestro aéreo de Canadá y el Código Penal no preveía cómo actuar en esos casos, Crichton fue juzgado por el secuestro de la tripulación, robo a mano armada
uso de pistola para robar un avión, extorsión y amenazas al capitán para huir a Cuba. Hoy, eso se llama secuestro aéreo. Creo que, antes de entregar la sentencia, el juez Casey tuvo que pensar mucho al respecto. Fue mejor de lo que esperábamos. Cuando volvió a la institución, el centro de menores Maplehurst, fue recibido con gritos de alegría y palmaditas en la espalda. Era como si hubiera ganado la lotería. De hecho, el juez condenó a Patrick Creighton solo a 3 años y con una recomendación de libertad condicional anticipada. Como policía, estoy orgulloso de lo que hice. Se envió el mensaje de que si eres víctima de un crimen, aunque pasen 30 años, seguiremos trabajando en el caso. Y los agentes que se ocuparon del secuestro 30 años atrás consiguieron toda la información y las pruebas que pudieron en las primeras 72 horas. Fue esa información la que me permitió finalmente capturar a Patrick Creighton años después. Patrick Creighton pasó 1 año y 10 meses en prisión en Canadá. Fue liberado en junio de 2003. Creo que Patrick ya estaba preparado para el sistema y para ser juzgado y para pagar el precio. Aunque por desgracia, si entra por esa puerta no puedo contratarlo, no como profesor, porque en el sistema educativo no se puede contratar a nadie con antecedentes penales para trabajar con niños. Patrick Creighton está en la calle, pero para un hombre a quien le apasiona enseñar, la condena no se acabará jamás. Los impulsos criminales moran en todos nosotros bajo la superficie. Pueden salir sin avisar, desatando a nuestro monstruo interior. Meadowvale es un barrio tranquilo de clase trabajadora de Toronto. Un lugar donde formar una familia y donde los vecinos cuidan unos de otros. Hay un gran parque cerca donde los niños pueden jugar sin miedo. Y en el centro del parque está el lago Aquitania, nombrado así en honor al famoso lago escocés, en el que se dice que merodea el monstruo del lago Ness. Cuando cae la noche, el parque es tentador para los adolescentes, pero todo cambia a una noche plácida de primavera. Aléjate de ella. Déjanos en paz. ¡Basta! ¡Jennifer! ¡Jennifer, ven! ¡Jennifer! En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. De abril, 1998. La policía ha interrogado a 3 chicas jóvenes durante horas por los ataques que han recibido esa misma noche. La serie de asaltos comenzó cuando Jennifer y su amiga volvían a casa a través del parque sobre las 8 de la tarde. Vimos a ese hombre en bici y no le dimos importancia. Seguimos andando y mi amiga me dijo, mira atrás, a ver si ese hombre nos está siguiendo. Así que me giré y, madre mía, sí que nos está siguiendo. Se acerca a las chicas y les propone darles $20 a cambio de sexo. Cuando le dicen que ni hablar, se desnuda y empieza a masturbarse ahí delante. Cuando lo vi masturbarse, me estremecí. No tenía ninguna gracia. Me dejó completamente asustada.
Martha, la víctima del segundo ataque, relata un encuentro aún más siniestro a la policía. Eran las 11 de la noche. También a ella se le acercó un hombre en bicicleta que le pedía sexo por dinero. Ella lo mandó al carajo. Eso irritó al hombre. La cogió y no la soltaba. Pero ella consiguió escapar antes de que le hiciera daño. Martha no fue la última víctima de esa noche. Hubo una tercera. Pero esa chica no pudo escapar. En su caso, el ataque acabó en una violación agresiva. La investigación se le ha asignado al inspector Blaze Doherty, que acaba de interrogar a la última víctima, Rachel. Las chicas que fueron atacadas esa noche tenían entre 15 y 17 años. Eran muy jóvenes. Y sin duda aquello les causó un trauma. La más mayor, que tenía 17 años, fue la que se llevó la peor parte. El hombre la golpeó violentamente durante el ataque, por lo que se le saltaron las gafas y acabaron rotas. Rachel fue brutalmente violada. Se recogieron muestras de semen por si servían para identificar al atacante con pruebas de ADN. Como los ataques los ha cometido un hombre joven en bicicleta y de forma similar, el inspector Doherty está convencido de que el autor de los 3 delitos es la misma persona. La policía tiene que actuar ya. Este depredador es peligroso. Ha pasado de exhibicionismo a violación en una misma noche. Llaman a un retratista para dibujar un retrato robot del atacante. Nos dieron una descripción realmente buena, a pesar de que era de noche. Se trataba de un hombre blanco de entre 19 y 23 años, bastante delgado. Tenía una apariencia descuidada. En una situación en la que hay un violador en serie suelto, es evidente que hay mucho en juego. Los investigadores tenemos la obligación de identificar a ese tipo lo más rápido posible para proteger a la comunidad. Al día siguiente, los medios se han enterado de la historia e informan a los residentes de Meadowvale de que hay un violador al acecho. Se cuelgan el retrato robot y un número de teléfono por si alguien tiene información útil. La policía apoda al depredador como el monstruo del lago Ness. La respuesta del vecindario es abrumadora. La gente llamaba y decía que tenía un vecino parecido al del retrato, o que conocía a alguien con una historia que encajaba y que deberían investigarlo. La policía tiene que estudiar todos y cada uno de esos indicios. Piden la ayuda de más agentes, como el policía Rob Sher. Me encargué de las preguntas por zona, lo cual es uno de los aspectos más importantes de una investigación. De hecho, cualquier individuo que nos encontrásemos era sospechoso y culpable viable del delito. Las descripciones se cotejaban cuidadosamente. La zona era un bullicio de actividad. Y la comunidad se involucró mucho para ayudarnos a atrapar al responsable. La gente está en alerta constante, al tanto de cualquier actividad inusual en el barrio. Después de 72 horas de investigación, la policía está recibiendo un montón de información. Conozco a gente que decidieron ir ellos mismos al parque para observar a los paseantes y llamar a la policía si veían a alguien sospechoso. Incluso mis amigos me decían que habían visto a alguien parecido y que podría ser ese tipo. Dicen que todos tenemos a un doble en el mundo, pues en Meadowvale había un montón de gente que se parecía al del retrato robot. ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Oh, madre mía, es él! Algunos de ellos eran increpados por los vecinos que les decían que se parecían al violador.
Al principio, cuando vi el retrato robot, pensé que, bueno, tiene un aspecto poco común. Seguro que la lista de sospechosos era corta. Me equivocaba. Surgieron 312 personas con parecido al retrato robot. Buscaban una aguja en un pajar, y el pajar seguía creciendo. Se acababa el tiempo. Los violadores en serie suelen actuar con una regularidad perversa. ¿Cuánto quedaba para que el monstruo del lago Ness volviera a atacar? Los vecinos de Meadowvale, en especial las jóvenes, están aterrorizados por culpa de ese violador. Rachel, la víctima de la primera violación, está destrozada. La comunidad está al límite. Ven a sospechosos por todas partes. Casi 2 meses después de la noche del ataque, no ha habido ninguna otra denuncia por agresión en Meadowvale. Pero la policía es consciente de que el monstruo del lago Ness puede actuar en cualquier momento. Para intentar reducir la búsqueda entre más de 300 sospechosos, la policía colabora con el perfilador Jim Van Allen. Su primer objetivo es desarrollar el perfil de un criminal desconocido. Es un individuo que tiene esta zona como objetivo para satisfacer sus necesidades sexuales perversas. Perpetró actos exhibicionistas ante mujeres. Les hacía proposiciones verbales para conseguir sexo a cambio de dinero. No fueron comentarios airados. Para mí, reflejan a un criminal amateur, alguien impulsivo y desvergonzado. Se cree que solo un 15% de estos individuos acaban evolucionando a agresores sexuales graves. Ese tipo de comportamiento impulsivo, mostrado durante los incidentes, sugiere fuertemente que seguirá adelante y repetirá las agresiones, seguramente hasta que lo capturen. La policía teme que el monstruo del lago Ness se vuelva letal. Van Allen les explica que el hombre al que buscan es lo que se conoce como un violador en búsqueda de confianza. Alguien que se siente débil en su vida o en sus relaciones y necesita reivindicarse ante alguien más débil que él. Los acercamientos repetidos, incluso en la misma noche, a veces con minutos de diferencia, sugieren a una persona con un nivel de intelecto o inteligencia que se consideraría normal o algo por debajo de lo normal, pero no había ninguna complejidad en el delito. Esto ayuda a la policía a eliminar a algunos sospechosos, pero el perfil criminal es solo una pieza del puzzle. Los investigadores consultan con un perfilador geográfico, Brad Moore. Los investigadores esperan que yo pueda proporcionarles una zona donde empezar a buscar al criminal y lo que puede ser su base de operaciones. Los lugares donde cometen sus crímenes dicen mucho acerca de los agresores. El hecho de que se centrara en caminos y no lo hiciera en las calles, en zonas comerciales u otras áreas, me dice que se sentía cómodo en ese lugar. Un principio de los perfiles geográficos es lo que se conoce como decaimiento de la distancia. La premisa básica que rige el decaimiento de la distancia es que la gente hace más cosas cerca de casa que lejos. Los negocios suelen usarlo para decidir dónde situar nuevas franquicias, pero también se aplica a los criminales. Ellos también suelen comportarse acorde con el decaimiento de la distancia. Los depredadores sexuales exhiben ciertos patrones de caza en su territorio geográfico. Brad Moore analiza estos patrones con la ayuda de un programa informático para preparar lo que él llama superficie de riesgo. Divide el área de caza o el área donde se han cometido los delitos en 40.000 cuadrados a los que les asigna un número. Con esta cuadrícula,
Añade elevaciones basándose en los números y eso muestra una superficie de riesgo. La imagen parece un mapa topográfico. Allí donde la montaña es más alta es el lugar más probable en el que pueda vivir el agresor. Si tienen una lista de sospechosos, priorizarán aquellos que viven cerca de la zona más alta, pero hay que tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta. No es seguro que el tipo en la cima sea el criminal, solo que, basándonos en la geografía, es la mejor opción por donde empezar. Con la ayuda de Brad Moore y Jim Van Allen, la policía consigue eliminar más de 2/3 de los sospechosos, pero aún quedan alrededor de 100. Luego comprueban todas las coartadas y llegan a reducir la lista a 18 sospechosos. Todos ellos se parecían mucho al retrato robot. Todos vivían o trabajaban en la zona. Y todos tenían algún tipo de antecedente. ¿Cómo podían pasar de 18 sospechosos a un solo culpable? El ADN de las muestras de semen tomadas de la víctima podría ser la clave. El centro forense llama por fin para decir que tiene un perfil de ADN del violador. Ya casi han pasado 3 meses desde la violación y la policía tiene que comparar el ADN del semen del violador con el ADN de los sospechosos. Empiezan con los 4 de arriba de la lista. El primero es John B. Cuando los policías llegan, su novia les dice que no está en casa. Desde el principio, él era uno de los primeros 4 que comprobamos. Tiene varias causas judiciales pendientes y ha sido despedido del trabajo hace poco. A este tipo se le ha visto rondar mucho por aquí. Conoce las calles. Poco después de que se vayan, él los llama diciendo que acaba de llegar a casa, pero parece estar mintiendo. Justo he llegado. Disculpen mi ausencia. El segundo sospechoso, Eric R., es alguien que se pasa muchas horas paseando por el parque. Incluso se le ha visto dormir aquí algunas noches. Tiene un expediente delictivo menor y ninguna coartada para la noche de los hechos. El tercero, Paul W., se dedica a ir detrás de las chicas del barrio. A algunas les gusta el chico, pero otras dicen que resulta siniestro. La policía descubre que su hermana se fue de casa después de denunciarlo por acoso. El cuarto, Marvin P., entró en el radar de la policía gracias a la llamada de un colaborador. Cuando deciden interrogarlo en su casa, se enteran de que ha vuelto con su exnovia y se ha mudado al otro lado de la ciudad. Como otros sospechosos, tiene un aspecto muy diferente al de la primera vez que hablaron con él. Algunos de esos chicos se habían cortado el pelo, se habían dejado barba o bigote, un poco como si se hubieran puesto unas gafas de Groucho Marx para intentar que no se los reconociera. Marvin P. y los otros 3 sospechosos son llevados a comisaría para un interrogatorio completo. ¿Es uno de ellos el violador? ¿O el monstruo del lago Ness sigue ahí fuera, esquivando la red de la policía? Para resolver una brutal violación en un barrio animado y dinámico, la policía está interrogando a 4 sospechosos. Necesitan muestras de su ADN. El primer sospechoso, John B., conoce bien el sistema. No confía en la policía y asegura que es una trampa, pero los agentes lo convencen de que al tener causas pendientes, lo mejor para él es que coopere. El segundo sospechoso, Eric R., alega que pedir una muestra de ADN es una invasión de su intimidad, pero accede a regañadientes por miedo a parecer culpable. El tercero, Paul W., es consciente de que eso resultará sospechoso, pero se niega obstinadamente a dejarse tomar una muestra.
no quiere dar sus razones. El cuarto, Marvin P., parece tímido, pero es directo. Han descubierto que fue detenido una vez por robo y que cumplió 6 meses de cárcel. Acepta dar una muestra de sangre sin reparos. Los 4 sospechosos se van, pero como Paul W. fue el único que se negó a dar una muestra, la policía empieza a vigilarlo. Los agresores sexuales con esas motivaciones nunca se detienen. Si se sienten bajo sospecha o las circunstancias de su vida cambian, les puede ser más fácil controlar sus impulsos, pero nunca desaparecen. En unos días llegan los resultados del laboratorio con el análisis de ADN. El inspector Doherty respondió al teléfono y pude oír parte de la conversación a través del aparato. Decían que había una coincidencia y ese fue uno de los días más felices de mi vida. Es un verdadero alivio saber que por fin has conseguido atrapar a la persona que has perseguido durante los últimos 3 meses. La policía detiene al violador y se lo lleva a comisaría. Y eso es lo que les cuenta. Empezó más o menos cuando rompió con su novia. Fue un periodo de mucho estrés. Eso encaja con el perfil diseñado por Van Allen. No es raro que esta gente no actúe hasta que un pico de estrés en su día a día los empuja a cometer los crímenes como una forma de intentar reequilibrar sus vidas y sentirse mejor con ellos mismos. Los crímenes sexuales de este tipo tienen que ver con el poder y el control. El sexo en realidad es algo secundario. Son gente que necesitan ejercer ese tipo de poder y control sobre sus víctimas mujeres. Y eso les hace sentir mejor. ¡Jennifer! ¡Jennifer, vamos! Después de que su intento patético para convencer a las chicas de practicar sexo fallara, ese hombre débil se volvió más atrevido. Cuando apareció Martha, se vio capaz de intentar un ataque físico. Y luego, en el caso de Rachel, se convirtió en un maníaco sexual. Marvin Payne necesitaba sentir el poder absoluto y lo encontró en la violación. Payne creyó que podía irse de rositas. Pero la muestra de ADN recogida de la víctima en las primeras 72 horas lo traicionó. Medio año después, Payne es declarado culpable por agresión sexual con agravantes y condenado a 10 años de cárcel. Le pregunté, ¿por qué, si eras culpable, has accedido a darnos una muestra de sangre? Y su respuesta fue que pensó que todo quedaría en nada. En su mente tenía la esperanza de que todo se desvaneciera. Me alegro de la condena, pero me sigue preocupando que algún día pueda volver. A pesar de que ahora Meadowvale pueda ser un lugar más seguro, todas las víctimas todavía viven con el recuerdo de esa noche. El recuerdo del monstruo del lago Ness. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales.